Por suerte o no solo por suerte, la historia de una sociedad, la historia de muchas sociedades, la historia del deporte no se construye solo desde la inmediatez, que no es lo mismo que la actualidad. Sin construcción y sin reconstrucción de la historia no entendemos nada, que es lo que nos pasa casi todo el tiempo creyendo que solo existe el presente. También por suerte, o por lo que sea, hay gente que es capaz de buscar con una mirada inteligente, una mirada precisa, en pasados que definen el presente y nos regalan, adentro y afuera del deporte, colecciones de historias que nos vuelven mejores una vez que las leemos. Leímos de Gabriel Siegel, La primera vida de Miguel Najdorf. La primera vida de Miguel Najdorf está claro que remite a Miguel Najdorf, el ajedrecista más grande que tuvo la Argentina, aunque no nació en la Argentina y, como cuenta el libro y como cuenta la historia de Najdorf, terminó instalado en la Argentina producto de uno de los tantos horrores del siglo XX. La primera vida de Miguel Najdorf, que es un librazo, tiene, como decíamos, un autor que fue capaz de construir ese librazo, y es Gabriel Siegel, que está del otro lado de la línea. Gabriel, yo soy Ariel Sher, acá está Guido Berkovich, leímos La primera vida de Miguel Najdorf y queríamos charlar con vos sobre Najdorf, sobre los aniversarios de Najdorf en este tiempo y sobre cómo se te ocurrió hacer este libro. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por los elogios. No, es un libro que tiene lo que nos gusta que tengan los libros, algo para decir y bien dicho. Primera búsqueda, ¿por qué se te ocurrió escribir sobre Miguel Najdorf? Najdorf murió en la Argentina siendo un tipo grande y siendo un ajedrecista muy activo en 1997. 97, sí, este año se cumplen 20 años. 20 años, exactamente. ¿Y quién es Najdorf y por qué se te ocurrió construir esta historia como libro? Bueno, a ver, empecemos. El recuerdo que yo tengo de Najdorf es de cuando yo era chico. Najdorf tuvo durante cerca de 20 años la columna en el diario Clarín de ajedrez, y cuando yo era chico tenía mucho espacio el ajedrez en los medios. Bueno, los medios gráficos eran muy importantes, y me acuerdo de las páginas que se dedicaban al match entre Karpov y Kasparov, y que era Najdorf el que hacía las columnas. Y me comentaban de Najdorf, que había sido un gran jugador, ya era una persona grande en aquel momento. Y yo sabía hasta ahí, no sabía más que eso. Yo no soy ajedrecista, sabía que Najdorf había sido un gran jugador y nada más. Hasta que una vez, hace bastantes años, un conocido mío, charlando, me hizo el comentario de la hazaña esta, de la que se cumplieron 70 años ayer, y el porqué. De por qué se había gestado esta hazaña, y a mí me pareció una historia muy impactante, escalofriante, y me llamó la atención que lo poco divulgada que estaba la historia. Me llamó mucho la atención porque yo mismo lo ignoraba, y tuve la espina clavada durante bastante tiempo, hasta que, bueno, por determinadas circunstancias decidí que lo iba a escribir yo, lo iba a divulgar yo. Y me puse a investigar y me encontré con un jugador mucho más importante de lo que yo creía. Es uno de los jugadores más talentosos que hubo en la historia, un personaje muy divertido, exuberante, era una celebridad en Argentina, y una historia que superaba lo que yo me imaginaba, ¿no? Gabriel, cuando vos aludís al aniversario de que se cumplieron 70 años ayer, para los que ya nos están preguntando, ¿referís exactamente a qué hecho? Bueno, ayer se cumplieron 70 años del récord que hizo Najdorf, que en realidad era la segunda vez que lo hacía, que jugó 45 partidas de ajedrez simultáneas a ciegas. Para el que no está en el tema, jugar a ciegas es jugar sin mirar el tablero, sin tomar notas, sin nada, solamente memorizando los movimientos que alguien de alguna forma se los va comunicando, en general con la anotación. En la época de Najdorf era en forma oral a través de un micrófono, con la anotación con la que se describen las partidas de ajedrez. ¿Sí? Imagínense, yo juego muy poco al ajedrez, juego muy mal y me cuesta retener pocas movidas. Imagínense lo que es acordarse una partida completa. Bueno,
imagínense hacer eso mismo con 45 a la vez. Estuvo casi 24 horas jugando en forma ininterrumpida contra 84 jugadores, creo que eran 84, 85, no me acuerdo bien el número, que se iban rotando por el agotamiento que sufrían todos ellos, ¿no? Y ese fue un récord que mantuvo Naidorf durante 64 años. Así que imagínense un récord mundial de lo que sea, mantenerlo durante 64 años, lo que significó en su momento. Y estamos hablando de alguien como Naidorf, para quienes no conocen su historia y que la pueden conocer a través de tu libro, Gabriel Siegel, La primera vida de Miguel Naidorf, alguien que nació muy lejos de la Argentina, que es el país que lo adoptó, que lo recibió y que quedó instalado en la Argentina producto de los espantos personales que él sufrió y los espantos que sufrió la humanidad con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. A ver, la historia, si no fuera real, se podría leer como si fuera un libro de suspenso. Eso hace que yo trate de no decir mucho de las cosas que suceden, porque como increíblemente está bastante olvidada la historia, se puede contar de ese modo, ¿no? Yo lo que me propuse fue divulgarlo, pero bueno, lo escribí de esta forma, así que bueno, hablo en forma un poco solapada, ¿no?, de lo que hizo. Pero bueno, la historia de él sí está marcada por eso. Naidorf era judío, polaco, nació en la época de la entreguerra, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y vino a la Argentina en 1939 a jugar las Olimpiadas de ajedrez, ¿sí? El ajedrez en Argentina tenía muchísima relevancia, fueron hasta la época las Olimpiadas más grandes que se habían organizado, se jugaron en el Teatro Politeama, que estaba en Corrientes y Paraná, en Buenos Aires. Para que se den una idea de la relevancia que tenía, era tanta la afluencia de público que se cortaba el tránsito en Avenida Corrientes por la cantidad de gente, de aficionados que iban a ver en directo las partidas, ¿no? Y bueno, en 1939, mientras se disputaban las Olimpiadas de ajedrez, fue la invasión alemana a Polonia, y bueno, allí es donde empezó esta historia tan terrible con la cual Naidorf se manejó, enfrentó a este problema jugando al ajedrez, ¿no? De eso se trata el libro. Gabriel, te consulto, bueno, vos sabés que me tomé el atrevimiento de mirar un poco la dedicatoria que le habías hecho a Ariel en la tapa. Por esto que decís, es que te animás a enmarcarlo dentro de la figura de prócer del deporte argentino, porque cuando uno piensa en prócer del deporte argentino, viste que está muy asociado a Maradona, Ávila, De Vicenzo, pero por ahí llegar a Naidorf, para mucha gente es difícil llegar a la figura de prócer para un ajedrecista. Por todo esto que vos contás, perfectamente se puede allanar el camino hacia esa figura también. Sí, pero no solamente eso. A ver, Naidorf es uno de los ajedrecistas de carrera más larga de la historia. Representó a la Argentina porque él se quedó en Argentina y se nacionalizó argentino. Representó al país en 9 Olimpiadas de ajedrez, ¿sí? En la década del 50, Argentina fue subcampeón olímpico de ajedrez 3 veces consecutivas, con la capitanía de Naidorf, y Naidorf obtuvo la medalla dorada en su tablero, así que es un prócer del ajedrez argentino por los logros que tuvo también, ¿no? Más allá de esta historia que le da un perfil diferente, o sea, sin desmerecer a todos los otros que nombraste. Sí. De hecho, por ejemplo, nombraste a De Vicenzo. Yo creo que mucha gente ahora no lo conoce ni de nombre, es una lástima. Sí. Con Naidorf pasó algo parecido, pero más allá de lo deportivo, y insisto, sin desmerecer a nadie, la historia de vida que hay atrás de esta persona es muy, muy, muy fuera de lo común, ¿no? Gabriel, uno de nuestros oyentes pregunta casi con respuesta incluida: ¿estamos hablando de Miguel Naidorf, el señor que jugó, por ejemplo, con el Che Guevara? Sí, estamos hablando de Miguel Naidorf, el señor que jugó, por ejemplo, con el Che Guevara.
Exactamente, jugó contra Che Guevara, contra Fidel Castro, contra Winston Churchill, contra Nikita Khrushchev, el Shah de Irán, y otras personas más que ahora no me vienen a la mente, para que sea una idea de lo que significaba. Era una persona que lo buscaban todas estas personas para jugar con él. Todas estas personas eran aficionadas al ajedrez y admiraban a Najdorf, y entonces cada vez que iba a jugar torneos a distintos lados lo buscaban. Así que imagínense lo que fue, ¿no? La primera vida de Miguel Najdorf, por Gabriel Siegel. ¿Cómo se pronuncia, Gabriel, tu apellido? Mira, originalmente se debería decir Siegel, pero lo hemos argentinizado y es Siegel. Nosotros decimos Siegel, pero es lo mismo, digamos. Era solamente para que lo escriban sin errores, nada más. Me da lo mismo. Tratemos, de todas maneras, para que la gente lo pida y lo busque, de orientarla. ¿Dónde se consigue tu libro? Sí. Bueno, mira, el libro debería conseguirse en casi cualquier librería. Lo más fácil es en las librerías de barrio. Es muy probable que no lo tengan porque lo edita una editorial pequeña y es muy difícil conseguir espacio para las editoriales pequeñas, pero si lo piden, seguramente lo traen de un día para el otro. ¿La editorial es? La editorial es Maipue. Maipue. Sí, para los que les interese, hay una página de Facebook y me pueden encontrar a mí en Twitter. Si ponen en Google La primera vida de Miguel Najdorf, aclaremos que se escribe con J, Najdorf, van a encontrar la página de Facebook y va a estar mi nombre, me pueden buscar en Twitter. De hecho, más allá del libro, como yo me propuse esta misión de volver a Najdorf a la conciencia colectiva, si me quieren ayudar a divulgarlo, pueden visitar la página, compartirla o seguirme en Twitter, que bueno, digamos, es para lo único que lo uso, ¿no? Muy bien. Gabriel, muchas gracias por contarnos esta historia, para que podamos contarle esta historia a otros. La primera vida de Miguel Najdorf, de Gabriel Siegel o Siegel, o como a él le dan lo mismo todas las formas en este caso, pero sí sobre todo que la historia de Najdorf no quede extraviada en las desmemorias de este tiempo. La primera vida de Miguel Najdorf, el libro de Gabriel Siegel, se consigue como él acaba de explicar y vale la pena conseguirlo.